Planteamiento del problema del consumidor consiste en maximizar esa función de utilidad que obtuvimos eh, en el momento anterior, ¿ya? Sujeto a una restricción presupuestaria. Ahora, esta va a tomar la siguiente forma de manera agregada. Los ingresos salariales de las familias más la renta por un activo que vamos a llamar B mayúscula se va a dedicar o bien al consumo o a la acumulación de estos activos en el tiempo. Ya, B en ese caso me representa los activos que hay en la economía que ofrecen una rentabilidad R. Y B punto, haciendo uso de la notación que hemos venido trabajando, representa la derivada de B con respecto a T. Cómo cambia la cantidad del activo B en el tiempo. Ahora bien, como dijimos, en crecimiento a nosotros nos interesan las variables en términos per cápita. Por tanto, vamos a dividir entre L, entre L, entre L y entre L. Eso con eso se va. A eso lo vamos a llamar B minúscula. ¿Ya? En tanto, eso nos representa nuestra C minúscula, esa misma C que tenemos acá, el consumo en términos per cápita. Y nos falta determinar ahora qué es B punto, entre L, ¿no? Habíamos dicho que tenemos esto acá, pero a nosotros nos interesa B minúscula punto, la evolución de los activos per cápita en el tiempo. Y esto sería la derivada de B entre L con respecto a T. Es la derivada de un cociente de funciones que sabemos que tiene la siguiente forma. Sería B punto por L menos L punto por B, todo dividido entre L elevado al cuadrado. Ahora bien, B minúscula punto tomaría la forma B punto por L entre L elevado al cuadrado, sería B punto mayúscula entre L, menos L punto por B dividido entre L elevado al cuadrado, que es lo mismo que L por L. Entonces acá tenemos que B punto entre L, esto de aquí será igual a B minúscula punto menos, pasa con más L punto entre L, que es nuestra tasa de crecimiento de la población, N por B minúscula. Y eso vamos a reemplazarlo en esa expresión. Tendríamos, por tanto, que W más R por B menos C es igual a B punto entre L, pero eso es B punto más N por B. Despejando B punto minúscula, B punto se convierte en W más R por B menos N por B, o R menos N por B menos C. Y tenemos que la restricción a la que está sujeta el consumidor es W más R menos N por B menos C. Entonces, podemos plantear el problema de la siguiente manera. El individuo busca maximizar esta función de utilidad sujeto a que B punto es igual a W más R menos N por B menos C. Correcto. Entonces, este es un problema de programación dinámica cuya solución pasa por plantear un hamiltoniano, y el hamiltoniano es la suma del argumento de la función de utilidad E a la menos ρ menos n por t por c a la 1 menos θ menos 1 entre 1 menos θ más un multiplicador dinámico de Lagrange que multiplica a esa parte de la restricción. W más R menos N por B
menos c. Las condiciones de primer orden de ese problema consisten en 1. La derivada del hamiltoniano respecto a la variable de control, es decir, aquella sobre la cual tiene poder de decisión el individuo, y esta es el consumo. ¿Ya? Y la segunda condición es la derivada de hamiltoniano respecto a la variable de estado, y esta es la cantidad de activos que hay en la economía. ¿Ya? La primera condición es que esto debe ser igual a 0. Y la segunda condición es que esto debe ser igual al negativo de la derivada del multiplicador con respecto al tiempo. Acá cabe mencionar que otra manera de hallar las variables de estado es identificar aquellas variables que están expresadas como derivada temporal, o las que tienen el punto acá encima. O, si no, entender qué variables me representan niveles o stock en esa economía. En ese caso, la cantidad de activos me representa un stock y otras variables como el consumo me están representando un flujo en ese modelo. Bueno, si hacemos esto y derivamos esto de acá, eso se convierte en e a la menos rho menos n por t por c a la menos θ. Ya habíamos hecho la parte de esa derivada anteriormente. Estamos derivando todo eso con respecto a c. Y tenemos c también acá. Y la derivada sería menos lambda. Y acá la derivada sería, cuando derivo con respecto a b, sería lambda por r menos n. Y eso sería igual a menos lambda punto. Hay una tercera condición que no la vamos a emplear para el álgebra, pero esa tercera condición se llama condición de transversalidad. Y me dice que en el límite, cuando t tiende a infinito, el valor lambda t por b sub t debe ser igual a 0. Lambda me representa el precio sobre la restricción, el precio sobre los activos. Me dice que en el momento final debería, este valor, precio por cantidad, debería ser igual a 0. Eso implica que el individuo ha consumido todos sus activos a fin de dedicarlos al consumo, que es lo que le da utilidad. Pero dado que no la vamos a trabajar algebraicamente, sencillamente la borro a fin de hacer espacio aquí. De la condición 1, tenemos lo siguiente, que e a la menos rho menos n por t por c a la menos θ es igual a lambda. Acá vamos a aplicar un procedimiento que se conoce como los 3 pasos. ¿Ya? Donde el paso 1 consiste en tomar logaritmos ¿ya? Y el logaritmo de esa parte de acá será igual a menos rho menos n por t menos θ logaritmo de c. ¿No? Al momento de tomar logaritmo, eso con eso se cancela y me devuelve menos rho menos n por t. Por propiedad del logaritmo de eso por esto es logaritmo de esto más logaritmo de esto de acá. Pero el logaritmo de c a la menos θ es menos θ logaritmo de c. Y eso es igual al logaritmo de lambda. El paso 2 consiste en derivar respecto a t. Entonces menos rho menos n por t, cuando derivo eso con respecto a t, tengo sencillamente menos rho menos n. Y cuando derivo menos θ, logaritmo de c con respecto a t, es menos θ, la derivada de c con respecto a t, o c punto entre c. Y acá, cuando lo hago con respecto a lambda, la derivada del logaritmo de lambda con respecto a t sería lambda punto entre lambda. El paso 3 es un paso relativamente trivial que consiste en multiplicar por menos 1.
¿no? De manera tal que la expresión queda como rho menos n más teta c punto entre c es igual a menos lambda punto entre lambda. Ahora bien, yo en la condición 2 puedo despejar que r menos n es igual a menos lambda punto entre lambda. Entonces, si yo reemplazo 2 en 1, me voy a quedar con la siguiente expresión, que rho menos n más teta c punto entre c es igual a r menos n. Cancelando el menos n, que está presente en ambos lados de la expresión, yo finalmente me quedo con que la solución de este modelo es rho más teta c punto entre c es igual a r, o despejando c punto entre c es igual a r menos rho entre n. Condición que es conocido como la ecuación de Euler o Euler, como prefieran ustedes pronunciarlo.